Hola, yo soy María Verónica Kirpa y en este video les voy a explicar la inmunidad del neonato. Para eso debemos de recordar conceptos básicos de inmunología, como por ejemplo que la función del sistema inmune es la defensa frente a microorganismos infecciosos y otras macromoléculas extrañas. Ok, existen dos tipos de mecanismos para la defensa. Tenemos la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. La inmunidad innata es esa con la que se nace y que no necesita una exposición previa al antígeno. Son esas barreras naturales que tenemos como la piel, las mucosas, la microflora intestinal, el epitelio ciliado, las diferentes células que conforman el sistema inmune, como los eosinófilos, los neutrófilos, las plaquetas, la proteína C reactiva, los factores de coagulación, entre otros. Y la inmunidad adquirida es esa que adquirimos después de estar expuestos a un antígeno. Está conformada por células como los linfocitos T, los linfocitos B, un sistema humoral como es los anticuerpos y la generación y activación de estos anticuerpos. Al hablar del sistema inmune del recién nacido, vemos que es un sistema relativamente ineficaz, porque a pesar de que tiene todos estos elementos, estos no se han madurado por completo, entonces no se pueden activar de la forma en la que se activan los adultos. Otra cosa que debemos recordar es los tipos de inmunidad. Existe la inmunidad eh, activa, que es cuando estamos respondiendo ante un antígeno, y la pasiva, que es cuando estamos teniendo los anticuerpos. Tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, la inmunidad natural activa sería cuando estamos expuestos al antígeno, tenemos una infección. La natural pasiva es cuando los anticuerpos pasan a través de la placenta desde la madre al feto. La artificial activa es la que obtenemos a través de la vacunación cuando se inoculan un antígeno y nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune genera los anticuerpos contra ese antígeno. Y la artificial pasiva, un ejemplo sería la vacunación con la vacuna Rogran. En cuanto al desarrollo embrionario del sistema inmune, nos vamos a al primer mes de gestación, donde este desarrollo está ligado a la hematopoiesis. La hematopoiesis no es más que la formación de las células que componen a la sangre. Primero, vamos a tener el desarrollo de los órganos linfáticos primarios, como es el timo y la médula ósea. La médula ósea se va a encargar de producir y de la maduración de los linfocitos B. Por otra parte, el timo se va a encargar de la diferenciación y la maduración de los linfocitos T. Al irnos al segundo mes de gestación, vemos que aquí los linfocitos T van a empezar a producir, a sufrir un proceso llamado selección positiva y selección negativa. Esto ocurre en el timo. Aquí es básicamente poner a los linfocitos T a prueba. Se le coloca al linfocito un antígeno propio y si este no responde al antígeno propio como debe ser, entonces el linfocito pasó la prueba y es lo que se llama selección positiva. Sin embargo, si a este linfocito T se le pone un antígeno propio y este responde y lo ataca, ese linfocito T no está respondiendo de la manera adecuada porque no debemos responder a los antígenos propios. Entonces, se le va a inducir un proceso de apoptosis y es lo que se llama selección negativa. Al cuarto mes de gestación, los linfocitos maduros pueden ser activados por órganos linfoides secundarios, vasos y tejido linfoide periférico, y la activación de los linfocitos conlleva a la producción de anticuerpos, aunque en la parte final del desarrollo embrionario no tiene la generación, no se generan estos anticuerpos. En cuanto a las células del sistema inmune, vamos a hablar primero de los neutrófilos. Los neutrófilos van a comenzar a desarrollarse en la vida intrauterina. Primero los neutrófilos posmitóticos, como por ejemplo los metamelocitos, los segmentados. También los neutrófilos proliferativos, como los mielocitos, los promielocitos, pero la cantidad en el recién nacido no es más que una cuarta parte o el 25% de lo que se tiene en el adulto. Y estos neutrófilos
tienen defectos funcionales en todos los aspectos, como por ejemplo, tienen una gran rigidez celular, por eso no tienen una buena capacidad de migración, tienen menor actividad microbicida, hay una alteración en la fagocitosis, una alteración en el metabolismo del oxígeno, producen radicales libres. Es por eso que a pesar de que hay neutrófilos, estos no pueden tener una función eficaz. En cuanto a los monocitos y los macrófagos, estos se van a empezar a producir en la cuarta semana de gestación y tienen la misma cantidad. Primero se producen en el saco vitelino, luego en el hígado y en la médula ósea. Y a pesar de que tenemos la misma cantidad, el feto tiene la misma cantidad que en los adultos, no hay una producción eficiente de interleuquina 6, que es muy importante para la activación. Entonces, a pesar de que se tienen, no se pueden activar. Las células NK, ellas se van a empezar a producir en la octava semana de gestación, pero al momento del nacimiento la función se encuentra entre un 15 y un 65% respecto al adulto. En cuanto al sistema de complemento, este se va a empezar a formar varios elementos de este en la semana 8. Se va a empezar a producir C2 y C4, en la semana 12 C3 y C5 y en la semana 16 se va a producir C1. Todos estos elementos se van a encontrar bajos para el tercer trimestre del embarazo. En los recién nacidos se va a encontrar en un 50% de la cantidad del adulto, pero va a empezar a incrementar hasta alcanzar los niveles normales aproximadamente entre los 6 a 18 meses de vida. Inmunidad neonatal. Bueno, como lo vimos anteriormente, el neonato no carece de una capacidad de generar una respuesta inmune eficaz contra infecciones. Entonces, su principal mecanismo de defensa es proporcionado por los anticuerpos que le da la madre. Entonces, como el sistema inmune del neonato no ha madurado, él necesita el aporte de anticuerpos de su madre para poder sobrevivir. Los anticuerpos maternos se pueden dar lugar a la transferencia de estos anticuerpos por dos vías, principalmente. Primero, a través de la placenta. Los anticuerpos de la placenta pasan hacia la circulación fetal y los anticuerpos de la leche materna se transportan a través del intestino, por el epitelio intestinal, hasta llegar al bebé. Primero, la transferencia de anticuerpos a través de la placenta es un proceso adaptativo que de forma pasiva que dura muy corto tiempo. Este va a empezar en la semana 17 de gestación y se va a incrementar las semanas posteriores. En la semana 33 se va a tener los anticuerpos de la madre y del feto van a estar equivalentes. Generalmente la IgG, que es la que se puede atravesar la membrana transplacental. Luego, para la semana 40, IgG fetal va a ser mayor que la de las madres. En cuanto a la leche materna, los anticuerpos presentes en la leche materna se van a transportar a través del epitelio intestinal del recién nacido y así lo va a proteger de infecciones. Es un proceso llamado transitosis. Ok, entonces las primeras secreciones mamarias como el calostro va a estar rico en agua, proteínas, grasas y de inmunoglobulina del tipo A, es decir, IgA. Entonces, el recién nacido va a tener IgG de la placenta e IgA e IgG de la leche materna. Esa fue toda la inmunidad del recién nacido. Gracias.